¿Alguna pregunta? No, preguntas no, pero la verdad que veíamos que sí interesante lo de que con el invertido, Sí. que hablábamos, pero todo esto del pertenecer, ¿no? El incesto, el sentimiento social, Claro. porque están ligados e importante siempre de pertenencia, ¿no? Seguro. Este lugar de pertenencia. Y que a veces cómo defender, porque muchas veces uno se acostumbra, pero cómo defender tu lugar de pertenencia, ¿no? Cuando deja de ser así también, porque a veces, o por costumbre, o... No, lo que puede pasar en un grupo de pertenencia es que te adjudiquen y vos asumas el rol de chivo emisario y entonces seas expulsado. O te sostengan en el grupo, pero como basurero del grupo, ¿no? En realidad tenemos dos palabras, una es chivo emisario y otra es chivo expiatorio, ¿no? El expiatorio tiene más que ver con lo religioso y con el chivo matado. Y el emisario es el que es echado, ¿no? Pero no siempre pasa, porque por ejemplo en una oficina que todos tienen que coexistir durante mucho tiempo, hay una conveniencia grupal de que haya alguien depositario de los males del grupo, ¿no? O sea, el que se hace cargo de no saber, de cosas malas, lo que fuere. Ahora, volviendo al cono, el otro de los vectores de mucha importancia es la comunicación. La comunicación es un punto central en el psicoanálisis, en principio porque la comunicación está fallada de raíz, ¿no? A esto le llamamos falla radical. Pero no por el hecho de que nosotros nos malentendamos porque uno dice una cosa y el otro entendió otra. A veces en la creencia de que nos comunicamos hay mucho malentendido, mucho sobreentendido y no hay manera de transmitir una verdad. Y podríamos decir que la verdad con mayúscula existe en términos de los hechos sucedidos, pero nosotros no tenemos acceso, ni siquiera el que cuenta la historia, ¿no? Nosotros tenemos nuestras verdades, ¿no? Cada uno tiene su verdad. Y cuando nosotros hablamos del sujeto dividido, yo no sé si alguna vez usé esta palabra, pero de todas maneras hemos visto acá, por ejemplo, el aparato psíquico de Freud, hemos visto las tópicas freudianas. Bueno, eso indica la división subjetiva en partes que por ahí son radicalmente diferentes, por ejemplo, el sistema psicológico del sistema inconsciente. Y además, la división de la que habla Lacan es, para decirlo en términos de él, entre saber y verdad, ¿no? La verdad siempre es mía, es parcial, es subjetiva, y el saber en realidad es el saber inconsciente, al cual no tenemos acceso directo, sino indirecto, porque el inconsciente se manifiesta en forma indirecta. O sea, no es algo que se pueda observar, o sí se puede observar al yo, ¿no? El yo es un aspecto del aparato que algunas de cuyas partes nosotros podemos visualizar, podemos acceder, porque, bueno, está a la vista, el inconsciente no está a la vista, ¿no? Inclusive el preconsciente, que es donde guardamos la memoria accesible, es algo que podemos recuperar en cualquier momento, porque la barrera que separa la conciencia del preconsciente es una barrera, llamamos permeable o porosa, entonces con el esfuerzo de memoria podemos acceder. En cambio el inconsciente está, por lo menos para Freud, siempre hablamos de autores,
está ocluida por una especie de tapa que no es, sin embargo, perfecta, que es lo que llamamos la barrera represiva, y el hecho de que sea imperfecta hace que algunos contenidos inconscientes aparezcan en la conciencia transfigurados. Por ejemplo, un sueño, ¿no? Un sueño es la aparición de un contenido inconsciente encodificado de tal manera que sea, dice Freud, potable para la conciencia. Lo cual no nos evita, por ejemplo, tener pesadillas, ¿no? O sea, inclusive el sueño es la mayor prueba de que existe un inconsciente incontrolable, porque si no, nosotros podríamos diseñar lo que soñamos. Una pretensión, por ejemplo, de los adolescentes es diseñar lo que sueñan, ¿no? Sobre todo cuando hay en juego un objeto amoroso, hacen un esfuerzo antes de dormirse, recordando ese objeto, recordando, para producir un sueño gratificante. Pero bueno, eso nunca pasa, ¿no? O a veces pasa, pero escapa de nuestro control. De manera que nosotros tenemos no solamente un espacio mental inaccesible o relativamente accesible a través del análisis, y por el hecho de manifestarse en forma indirecta también tenemos que acceder en forma indirecta, y además tiene contenidos que deben estar inconscientizados y otros que no. Y los que no debieran estar inconscientizados es porque el inconsciente los ha absorbido, pero ha devuelto, porque es un sistema dinámico, ha devuelto algo que suele ser indeseable, como puede ser un síntoma, ¿no? O a veces un sueño, o algo por el estilo, ¿no? Bueno, de todas maneras vamos a encarar lo que se llama teoría de la comunicación, que no considera esta ruptura estructural que tiene la comunicación, como van a ver ahora. Y el autor que se ocupó de esto se llama Václavic. No sé si lo tienen. Por Václavic, teoría de la comunicación. Cuando un autor encara un objeto, acá el objeto se llama comunicación, lo que hace es analizarlo. Y analizar significa desmontar. Es decir, separarlo en sus partes mínimas. Entonces, cuando él analiza la comunicación, dice, bueno, ¿cómo comienza una comunicación entre dos personas? Cuando uno, le llamamos emisor, y se dirige a un receptor. ¿Y qué se dirige? ¿Qué es lo que dirige? Un mensaje. Ahora, ese mensaje está encodificado. Quiere decir que hay un código. Por ejemplo, si nosotros hablamos español, este es el código, pero como vimos en el ejercicio de recién, no basta con tener a la mano todo el repertorio de palabras para decir algo. Siempre queda algo por decir, ya sea porque o no lo decimos o no lo conocemos. Quiere decir que este código, en rigor, está fallado. O si quieren, es imperfecto. Ahora, este mensaje necesita un canal para ser comunicado y necesita un medio. Es como si yo dijera, bueno, necesitamos como un carrito, ¿no? Y necesitamos un medio por el cual ese carrito se traslada. Si yo tuviera que ser acá riguroso, tendríamos que decir que ese carrito es el sonido
que es un efecto vibratorio de la física, y que ese sonido puede ser trasladado porque entre nosotros existe algo que se llama el aire. Si acá no hubiera aire, acá nadie escucharía nada, ¿no? Ahora, no es el único medio. Por ejemplo, acá también hay mensajes en forma no de ondas sonoras, sino de ondas electromagnéticas. Por lo tanto, si yo prendiera una radio acá, esas ondas se transformarían en sonido, ¿no? O sea que hay un montón de cosas que no vemos, pero están presentes. Y en la comunicación de persona a persona, como sería esta, lo que nos interesa es qué partes están involucradas. Aquí ya sabemos que hay el emisor que dice algo encodificado, o sea que este encodifica y este decodifica en base a este código supuestamente perfecto. Que este es un supuesto fatal, porque en realidad, si nos basamos en esa certeza, vamos a tener la creencia de que efectivamente estamos comunicando todo. Y si extrapolamos la idea de lo perfecto, de la perfección, que es una idea instalada, es una idea también fatal, porque esta es una inexistencia completa, ¿no? Hasta yo les podría decir que lo único perfecto que existe es la muerte, ¿no? Pero en el orden humano esto es imposible. Por supuesto que como operador la perfección sirve como tendencia, como si tuviéramos un horizonte al que llegar. O sea que nos podemos perfeccionar, pero nunca podemos llegar a lo perfecto. Y acá pasa lo mismo. Esta comunicación es imperfecta. Cuando este decodificó el mensaje, se hizo una idea de lo que aquel otro ideó, ¿sí? Pero estas dos ideas no van a coincidir, justamente por el error del código. De todas maneras, esto no lo plantea Václavic. Plantea que una vez que el receptor recibió su mensaje, lo decodificó y lo entendió, se transforma en emisor y emite un mensaje de respuesta, y este se transforma en receptor, ¿sí? Esta respuesta, este rulo en realidad, y sobre todo esta segunda parte, es lo que llamamos feedback, o sea, retroalimentación, ¿sí? Que adolece de las mismas falencias que el mensaje previo, y por eso hasta donde llega Václavic es hasta decir que en los sucesivos intercambios de roles, emisor-receptor, emisor, etcétera, etcétera, el código se va ajustando, ¿sí? Pero nunca llegamos a un ajuste tal que podemos comunicarnos en una forma, como digo, perfecta, pero sin inexistencia. Ahora, también existen una serie de factores que obstaculizan esta comunicación por el hecho de que hay algo que se llama ruido. Ahora, no nos estamos refiriendo a los ruidos sonoros. Nos estamos refiriendo a los ruidos internos. Porque depende cómo sea esta comunicación, la mente funciona como un sistema complejo en donde, como te pasó a vos, hay mucho relleno de fantasía, ¿no? Entonces, desde el punto de vista psicoanalítico, podríamos decir que hay como preconceptos, prejuicios, ideas preestablecidas, inclusive una ideología, que hace que esto desde la interioridad de la mente interfiera en esta comunicación, ¿no?
aparece, por ejemplo, el sobreentendido, aparece, por ejemplo, el preconcepto, aparece el prejuicio, ¿no? Porque el sujeto es una entidad que no se banca la falta, siendo que la falta es el eje de nuestra constitución como sujetos, ¿no? Pero siendo que es el motor de las cosas, es como si yo le dijera, bueno, la palabra conflicto tiene mala prensa, ¿no? Uno piensa en conflicto y piensa en una pelea. Pero en realidad el conflicto, desde el punto de vista de otra disciplina que vamos a estudiar, que se llama dialéctica, el conflicto es el motor de las cosas, ¿no? Y como conflicto no quiere decir estrictamente pelea, están en conflicto dos países en guerra o dos personas que forman una pareja supuestamente armoniosa, ¿no? O sea, el conflicto es un motor y la falta es otro motor. ¿Por qué es un motor? Porque nosotros, porque no la bancamos, vamos a tender a llenarla, ¿sí? A que esa falta deje de existir. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Un completamiento. Buscamos ser completados. Que es una búsqueda que es como paradojal, porque tiene un costado beneficioso que sería hacernos andar. De hecho, todos estamos acá porque tenemos alguna falta. Y tiene otro costado en el sentido de que implica un esfuerzo y a la larga implica, si quieren, una frustración, porque nunca vamos a llegar a esa completitud, ¿sí? Entonces, estos ruidos internos son como voces, vamos a llamar así entre comillas, voces, que interfieren en esta comunicación que está muy lejos de ser una comunicación pura. O sea, que es como si de los dos lados hubiera un velo que es también constitutivo del sujeto. Es decir, hay una serie de valores, una serie de teorías inclusive, que nosotros llevamos en la mochila, que van a incidir en cómo recibimos el mensaje y cómo lo contestamos. Quiere decir que esto está muy lejos de ser algo puro en el sentido de que efectivamente lo que yo transmito el otro lo va a entender y finalmente nos vamos a entender. Lo cual no impide que de algún modo haya un entendimiento. Pero fíjense que esto es tan sutil que a veces un gesto, que nosotros lo podríamos equivaler a una palabra, mal decodificado, puede conducir, por ejemplo, a un conflicto insoluble entre dos personas, ¿no? Por ejemplo, una mirada que alguien decodifica como una mirada traicionera, tal vez no lo sea, es una idea que uno tiene de qué significa ese gesto, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de palabras y de gestos, vamos a tener que pensar en que la palabra o el gesto tiene varios componentes, que este es otro análisis que en todo caso lo hacen los lingüistas, ¿no? La palabra tiene 4 componentes. Pasa que estamos tan acostumbrados a hablar que pensamos que esto es algo unitario, monolítico, que no se puede analizar. Sin embargo, los lingüistas analizaron, sobre todo Saussure,
Jacobson, este era suizo, este era ruso. Y bueno, la palabra tiene un primer componente que es lo que por ahora vamos a llamar el sonido, que se llama significante. Después tiene otro componente que es una barra separadora, que le llamamos barra resistente. Y abajo tenemos un significado. Quiere decir que si yo digo una palabra que por ahora es un significante, por ejemplo, qué sé yo digo, no sé, elefante, y acá yo me voy a imaginar un elefante, ¿sí? Más o menos así. Y esto tiene a su vez dos componentes. Por un lado es una representación mental y por el otro lado tiene un afecto asociado. ¿Sí? Quiere decir que tenemos ahí los cuatro elementos. Un sonido, digo, por ahora vamos a decir el sonido. ¿Por qué digo por ahora y por qué digo sonido? Porque en análisis lo que importa, y también en el grupo operativo, es lo que se dice en el aquí y ahora, ¿no? Es decir, este sonido del hablar, que conlleva muchas categorías internas y que tal vez una escucha experimentada pueda deducir de ese hablar un plus, un extra, que es lo que llamamos el decir, ¿no? Entonces, primero está esto en términos de sonido, que me remite, según Saussure, a un significado, que es el que está en el diccionario. ¿Sí? Ahora, si ustedes van a un diccionario, sobre todo un diccionario, no sé, no ilustrado, van a ver que cuando a uno le explican que es un elefante, en términos de significado van a encontrar un montón de palabras también, lo van a encontrar un dibujo. Quiere decir que si yo trato de desarmar esto, en vez de poner este dibujito, suponiendo que todos entiendan que esto es un elefante, allí va a decir un mamífero paquidérmico, con trompa, yo qué sé, palabras. Y si yo digo, bueno, no entendí paquidérmico, que va al diccionario, otra tira de palabras. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, todo se resuelve en el mundo de los significantes, de última, ¿no? Aún las descripciones del significado. Y a la inversa, dice Saussure, hay una flecha hacia arriba, y es que si yo veo un elefante, me voy a imaginar esta palabra. ¿Sí? Él lo puso entre paréntesis, y estas dos flechas significan relación biunívoca, o sea que uno remite al otro y el otro al uno. ¿Sí? Para el psicoanálisis hay que eliminar estos paréntesis, hay que eliminar estas flechas y después hay que poner en cuestión ese significado. Porque este es un significante. ¿Encuentran ahí otros significantes? Sí, llamando la misma letra, L. L. Muy bien. Por eso había un chico que buscaba en el diccionario elefante en la L. ¿No? ¿Qué más? Ante. Ante. ¿Qué más? Hay muchas cosas. Un fan de un cantante. Él, le, te de tomar y te de vos. Falte,
Y así sucesivamente. Quiere decir que un significante me puede derivar a un montón de significantes. Y esto existe desde que un bebé es enseñado a hablar. Es decir, que hay un mecanismo que no es consciente por el cual todos los discursos que en nosotros fueron instalados, en principio por nuestros padres y después por otros sistemas, conllevan esta multiplicidad de significantes. Y en esto se basa el dispositivo analítico, es decir, en qué cosas yo encuentro acá que por haber pronunciado esta palabra, algo del inconsciente infiltró y que tiene que ver, porque de todas las posibilidades que yo puedo encontrar allí, no todas son valederas aquellas que conectan con algo de la historia del sujeto, o de discursos anteriores, o de un sueño anterior, ¿no? De manera que en eso se basa lo que llamamos la teoría del significante, que es la teoría de Lacan, basada en Freud, porque Freud tiene como una teoría doble, ¿no? Tiene una teoría que hace eje en lo sexual, por lo cual se hizo famoso, pero tiene otra teoría abrochada, que es la teoría del significante en términos de que las palabras no son solamente lo que quieren decir, ¿no? Y ahí tenemos un término que se llama polisemia, o sea, múltiples significados. ¿Sí? De manera que cuando nosotros hablamos, decimos más de lo que hablamos. Y cuando el analista oye, escucha más de lo que oye. El analista escucha lo que se dice y oye lo que se habla. Por lo tanto, tenemos una frase de Lacan que dice: hablamos en pentagrama. Es decir, que acá está la línea del discurso intencional, pero después hay muchas líneas que por razones didácticas se dibujan abajo, que no están debajo de nada, todo está acá arriba, todo está acá arriba. Sucede que eso que está ahí arriba, este esquema didáctico del pentagrama, nos permite decir que muchos elementos de distintos registros del pentagrama van a aparecer allí si yo pronuncio o despliego un discurso suficientemente libre. Por eso rige la regla de libre asociación. Porque en la medida que yo pronuncio una palabra, hay muchas posibilidades de significación que no están allí, digamos, como explícitas, pero están en términos de lo latente, de manera que yo puedo, en un discurso suficientemente extendido, encontrar un montón de cosas que, si yo no estuviera con esa tercera oreja, como dice Lacan, experimentada, no escucharía. ¿Sí? Por supuesto que hay algunos elementos que son de hallazgo directo, como por ejemplo un acto fallido, ¿no? Acá yo me equivoco en una palabra, digo una palabra por otra, y entonces esto, digamos, es una especie de hallazgo fantástico directo. Pero el inconsciente está inaccesible y sin embargo se expresa. En elementos encriptados, en medio de un discurso o de una sola palabra. Y por esto de que estamos en esta teoría del significante
y que nos interesa el sonido de las palabras, es que generalmente no hablamos de palabras, sino simplemente de significados. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Bueno, Bueno, gracias. gracias.